Venga, ahí va. He did order the construction of this intimidatingly impressive fortress. The point is that this huge building faces towards the city of Florence. It was designed not to protect the people, but to subdue them. Individual on it. To have a Medici on the coinage was an incredibly strong statement. In 1532, Alessandro became the first ever Duke of Florence. The Republic was dead. But where though is Nathan?
They'd well and truly made it. But they were to give one final twist to the story of art. The poetry under Mimic Francesco de' Medici, ruler of Florence in the 1570s, was certainly no warrior. He spent his life amassing strange and exotic objects to show his mastery of art and nature. He even created a miniature museum for his eyes only. The studio look. Each side of the room is governed by one of the four elements. Under each element are a series of uncomfortable paintings. So on the wall of water, part of it is a painting. Art has become painting untethered from any notion of shared value.
Bueno, volvemos. ¿Y qué onda? ¿Les pareció mínimamente interesante? ¿Les aburrió? Los escucho. Estaba, estaba bueno. Y la parte de todos los cuadros juntos, ese el final estuvo. El final está buenísimo, ¿no? Ese cuartito ahí como con todas esas obras para solo disfrute personal, todo chiquitito. O sea, pasamos del David de Miguel Ángel en la vía pública a ese lugar ahí, ¿no? De concentración. Me parece interesante a mí. ¿El resto quieren decir algo? ¿Comentar algo? Muy bueno, profe. También como cuéntanos la historia de esta familia de los Medici, ¿no? Medici. Medici, ahí está, Medici. Yo porque tenía que leerlo y agacharme porque veo muy chiquitita. ¿Cómo fue, no todo eso, el tema que tiene que ver, no siempre estuvo el dinero de por medio del arte, ¿no? Y toda esa historia que hay detrás de esta familia, ¿no? Que construía toda esa obra de arte que es impresionante. Sí, y como las distintas relaciones, sí, me parece como pensar el arte moderno como lo pensamos nosotros ahora, ¿no? Sin relación ni con la religión, ni con cuestiones mágicas, ni todo lo que vinimos viendo, ¿no? Como que nosotros vimos hasta ahora que el arte estaba siempre muy relacionado o con cuestiones mágicas, ¿no? Como que se creía que ahí había algo que trascendía y que podía operar de alguna manera, sobrenatural y o religiosamente y demás, y darnos cuenta que el inicio del arte moderno como lo conocemos nosotros, o sea, que no tiene ese tipo de ligaciones, sino que el arte vale en sí mismo y por sí mismo, sin buscárselo una funcionalidad ligada a estas cuestiones, justamente tiene que ver con el dinero, ¿no? Como con el deseo de una familia de salvar sus almas, de estar dedicándose a la banca y a las especulaciones y a todas estas cuestiones que estaban muy mal vistas, ¿no? El que gana dinero sin crear nada, eso también me pareció que estaba bueno, ¿no? Como, eh, y eso en un punto lo tuvo como coletazo la independencia, como la profesionalización, por un lado, del arte, porque cuando ellos crean la academia, ahí lo que se está hablando es un primer momento de que va hacia la profesionalización del artista, ¿no? Como se estudia en un lugar. eh, por un lado eso, y por el otro, bueno, la idea del arte como sustento propio por sí mismo, ¿no? Que empieza a separarse y crear una esfera propia. Como que digo, no sé si leyeron Bourdieu, ¿leyeron en alguna materia a Bourdieu? ¿No? Sí. No. Bueno, Bourdieu es un sociólogo, pero que habla mucho también habla sobre la cultura en general y el arte en particular, y él propone como que hay esferas culturales, ¿no? Está la esfera del arte, por ahí la esfera económica, la esfera social, y la esfera política, bla, bla, bla. Digo, hasta este momento la esfera artística se la podría pensar adentro de alguna de las otras esferas, ¿no? O compartiendo. A partir de este momento es cuando se empieza a crear una esfera propia que sería la cultural o la artística, que está al margen de las otras y que se sostiene con sus propias lógicas. Cada una de esas esferas tiene su propia lógica, es lo que dice él. Y bueno, acá sería como la artística creando sus propias lógicas y su propio sentido de ser. Pierre Bourdieu es como un clásico para los estudios del arte y la cultura. ¿Algo más que les haya llamado la atención o que quisieran comentar? Sí, a mí me llamó la atención esto de que tuvieron que exiliarse y después tuvieron que volver otra vez. Y volvieron peores que nunca, ¿no? Con ganas de matar a todo Claro, el mundo. sí, 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 vengarse, digamos. Yo, cuando muestra al final el muro ese que hace a la ciudad, que está todo lleno como de las pelotas esas que se supone que tenían que ver con el escudo de la familia. Imagínate las puteadas. Yo me imagino siendo una vecina de Florencia de esa época, una habitante ciudadana de Florencia, y te ponen un paredón así altísimo, lleno de pelotas, los Mechi, y te dan ganas de matarlos. Es como, sacame este paredón horrible, es como si a uno acá, no sé, en la ventana de mi casa me pusieran salís y ves semejante barbaridad. Debe haber sido bastante, eh, como, ¿no? Como, choqueante ver semejante cosa. Sí, eso está bueno. Pero ¿se sabe a ciencia cierta el significado de ese escudo?
porque el tipo dijo lo de ayer que era la plata, pero no sé si era así. Es medio, hasta medio raro ese escudo, ¿no? Medio. O sea, él tiró varias hipótesis que había y a cuál suscribía él, no sé, no soy especialista en el escudo de los Medici, y le creo, él sabe más que yo, pero no sé, no sé eh, si será efectivamente eso o no. Las otras opciones me parecen un poco delirantes igual también, Sí, no, vaya uno sí. a saber, ¿no? No sé si habrá otras que sean eh, un poco más lógicas, que tengan más asidero. Bien, ¿algo más? ¿No? A mí me causó un poco de, no sé, cosa rara el hecho de que un inglés hubiese estado bueno que hubiese sido un Tano, más allá de que es el tema de que, bueno, está en la BBC y todo, bla, 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 todo muy lindo. Hubiese estado bueno que una persona de ahí hubiese contado un poco más, con más énfasis, quizás toda esa historia, esa rica historia, qué sé yo, que un inglés me hable de Liverpool y de los Beatles y está todo bien, Pero pero entonces nosotros tenemos que dedicarnos solamente a escuchar folclore y comer asado y tomar mate, no, Lucas. como que le daba otra impronta, ¿viste? Yo lo había Eso leído, sí, lo leí en un libro de Stefan Zweig que, bueno, habla un poco de la historia de una biografía de él y qué sé yo, y dice que es irónico que como que los turistas o los extranjeros nos hablen un poco de nuestro país, de las cosas lindas que hay en nuestro país y todo eso. sí. Nada, me parece como medio por ese lado. Después nada, me pareció lindo el video, lo voy a ver después con más atención. Me gustó el lugar ese que tiene las dos escaleras así, me pareció asombroso. La casita de campo de uno de los Medici. La casita Me de fin de pareció semana. para ir a visitar, sí. Tenía hasta como un Bueno, panteón griego, todo estaba ahí, ¿no? Como y era solo la entrada. me pareció Trancu. eso, me pareció fabuloso eso. Eh, Sí. Nada, y me puse a pensar en las cosas horrorosas que construyen hoy en día. Bueno, sí, ¿no? Todo con cemento alisado y de chapa que llueve 2 veces y se te filtra la terraza. Y esa gente había Es- construido eso. Con respecto al otro que decía, sí, me parece interesante tu señalamiento. De todas maneras, él es como un historiador del arte, es medio como Gombrich, es un chabón que no es que habla solo sobre el arte italiano, habla como del arte en de general. Europa y de América en general, como de varios países. No se ha apropiado o no, por lo que yo tengo entendido, no es que él dice que sabe de arte italiano y qué sé yo, sino que es una cuestión más general. Y por los cosas que yo vi de él y que leí, me parece que lo que hace es bastante serio, como que hay mucha producción atrás, que a veces no me pasa mucho cuando veo algunos programas o cuestiones sobre arte, porque como que por ahí van contándote, bueno, y pasó esto como cronológicamente, esto, el otro, y él se mete por ahí un poco más, ¿no? Como en intentar darle sentido a los datos históricos. A mí eso me gusta porque me parece me lo acerca más a lo que es alguien que escribe un buen ensayo y no alguien que te está recitando la Wikipedia. Viste que pasa mucho ahora, ¿no? Con los documentales que uno ve, vieron que es medio como, y en tal año este se murió y entonces vino el otro y ese hizo tal cosa y mató a tal y después, y es como, bueno, pero esto qué asidero tiene. Entonces como que me parece que en él hay una búsqueda y eso que marcaba del final, que me parece que está muy bien que después de habernos deslumbrado mostrándonos como no, todos esos palacios, el que te gustó a vos, o el David de Miguel Ángel ahí en la calle, o esa iglesia, esas iglesias, ¿no? Como todas cosas muy grandilocuentes, la academia, bla, 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 que termine en ese lugar chiquitito y encerrado, ¿no? Que se vea que es chiquitito y cómo entonces nos llevó visualmente, no solo con palabras, sino que visualmente no, nos explicó su tesis hasta visualmente, ¿no? Cómo pasamos de esas cosas gigantes y demás a estar encerraditos en este
cubículo con unas cositas que son paneles y a la vez son no sé qué, ella es medio como un artefacto y que eso como forma de graficar el pasaje de como del arte con un poco más anclado en lo clásico y una función más en relación a la religión o a la política y empezar a pensarlo más como es para nosotros ahora, ¿no? De apropiación un poco personal y subjetiva y de que vemos obras de arte y vamos a un museo y tenemos nuestros propios lecturas sobre lo que estamos viendo, nuestras propias impresiones, como que por eso lo banco un poco a Andrew, y también porque es inglés y no yankee, ¿no? Prefiero en una escala de valores, si hay que elegir entre gente que habla en inglés, prefiero, prefiero a los ingleses en general, pero eso es una cuestión mía. Sí, Diego. Sí, que más o menos eso representaba de que el arte ahí pasó de lo público a lo privado, ¿no? Porque se fue de lo que era a ese lugar donde solamente estaba esa persona nomás. Sí, de lo público a lo privado, pero lo más interesante es pensar no solo que pasó de lo público a lo privado, sino que se empezó a constituir el arte con fuerza en sí misma. Es el arte por el arte. Que después las vanguardias del siglo XIX, del siglo XX, lo van a terminar de anclar, pero es algo que claramente viene empezando desde ahí. La idea de que el arte en sí mismo ya no tiene que cumplir una función religiosa, no tiene que cumplir una función política, ¿no? Como mostrar el poderío de tal ciudad, o cómo ganaron tal pueblo que le ganó tal guerra al otro, o mostrar representaciones de Dios y de los ángeles y bla, 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 sino que acá solamente importa el arte por sí mismo, que es como nosotros estamos ahora acostumbrados a ver el arte, ¿no? Como esa cuestión de está ahí. ¿Y por qué vale? Vale porque vale, no vale porque está hablando de un tema religioso y tampoco vale porque está hablando de una guerra para mostrarles a los otros, che, les ganamos, ¿no? Como que eso me parece, Igual tenía una finalidad. ¿cuál sería? Y tenía la finalidad de mostrar poder, Está no bien, sé. pero digo, de forma privada, digo, no es, por eso también es el coso privado y se lo seguimos yendo a ver. ¿Se entiende lo que quiere decir? Ustedes entienden, a ver, la parte en la que yo hago la diferencia que hay entre el arte anterior, cuando todavía no se constituía en una esfera separada, sino que respondía a temas y funciones que podían ser religiosas o políticas, o en por ahí pueblos más primitivos que No, tenían que sí, ver. eso es lo que me resultó raro a mí. Sí, se nota la diferencia y todo, pero medio como que la base, me sonó medio psicópata. Esto del narcisismo, de yo, de hacer y qué sé yo, medio. ¿De eh, quién es? me- ¿Quién psicópata? No entendí eso. y de las construcciones así tan grandes o así Ah, con esa finalidad así medio bastante narcisista y que sí, eso sobre eso. sí. Es de las partes de las cosas así Por eso grandilocuentes. la base es rara porque, no sé, qué sé yo, Claro. antes tendrían alguna, qué sé yo, para transmitir la cultura, para expresarse, y eso como que me resultó raro. No termino de entender lo de los psicópatas, lo de lo grande de los psicópatas con esto último que dijiste. Claro, sí, ya hacen todo así tan a lo bestia, por decir. Todas esculturas con su familia, con su cara, con un fin. No sé, me pareció así medio raro. Pero ese no es el momento en el que lo dice. Él lo dice en el último lugar donde él se mete, en ese estudio No, sí, chiquitito. sí, está Ah, bien. ok. Yo digo que me resultó raro. Ah, sí, bueno, está bien. Ese fue el de Baneo. Los Medici estaban cada vez más locos, digo, más tiempo, más poder y qué sé yo, y terminaron en esa. Pero me parece interesante eso como señalamiento y de algo por qué todavía nos sigue llamando el Renacimiento, ¿no? Que es algo que venimos viendo, como por qué se vuelve ahí, qué sé yo. Bueno, ahí también han sucedido cosas que siguen hablando al estado del arte en el que nos encontramos nosotros, ¿no? Como esa cuestión de separación de las esferas, de ciertas búsquedas. También me pareció muy interesante lo de las matemáticas, ¿no? La idea esta de pensar que las matemáticas estaban muy en auge en relación con todo lo que tenía que ver con lo mercantil y el comercio y las monedas, y cómo eso en un punto también permea y hace que, bueno, se pongan a hacer cálculos matemáticos para lograr mejores perspectivas y ya no sean pinturas planas o bidimensionales, ¿no? Como que eso también me pareció como
interesante pensarlo, ¿no? Porque como que hay ideas que están dando vueltas en la cultura de una época o lo que sea, y que van permeando en distintas capas, que pueden ser sociales, económicas, culturales, ¿no? Filosóficas, artísticas. Eso me pareció que estaba bueno. Creo que no sé si anoté varias cosas, pero bueno, yo no tengo tiempo de repasar todo lo que anotamos. Lo otro que les quería, ¿alguien más? Perdón, porque miré para abajo y me olvidé. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Sí, no? Bien. Repito para Diego, creo que no estaba. Diego, yo mandé por Chamilo para esta materia y para la otra unas cuestiones que hay que completar. Fíjate, por favor, y lee los mensajes, y si no, cualquier cosa me escribís, ¿ok? Bueno, listo, que es tenemos que hacer un resumen de la exposición de... Sí, yo ya hice en cada una, ya está armado el archivo, ya tienen la partecita, que cada uno elija una tablita y ponga lo suyo, y ya puse yo un ejemplo con algunos textos que di yo, uno en española y uno en esta materia, para que tengan de guía qué es lo que tienen que hacer. Con los papeles en la mano te toma 15 minutos, no más, no es mucho. ¿Sí? Bueno, listo. Buenísimo. Queda muy poco tiempo, solo les voy a decir que yo había preparado, pero bueno, nos retrasamos un poquito, el capítulo 11 de Gombrich, que es del siglo XIV, o sea, estamos ya casi acercándonos al momento del video que acabamos de ver, que es sobre, dice, cortesanos y burgueses. Por ahí si le meto pata, algo puedo decir. Él empieza diciendo que hay, bueno, como una especie de cambio en ese momento, y a nivel de la arquitectura, por ejemplo, las catedrales eran el principal foco artístico, no solo su construcción, sino las esculturas, las imágenes, lo que hubiera ahí adentro, pero empieza a surgir la burguesía, es un momento de cambios. Europa empieza a tener cada vez menos gente trabajando como labriegos en el campo, y se empiezan a constituir pequeñas ciudades, y esta burguesía se empieza a independizar, es como una especie de nueva clase social, se empieza a independizar del poder de la iglesia y de los nobles. Y esto entonces va a traer cambios en todo el sistema social, pero también en el mundo del arte. Va a decir también que durante este siglo el gusto artístico que prevaleció tenía que ver con lo refinado y ya no tanto con lo grandioso, ni grandes escenas religiosas, ni grandes escenas de guerra, ni demás, sino que van a ser cuestiones más refinadas, que lo vamos a ver. El gótico, que ya estaba desde antes, desde el siglo XII, no es que desaparece, sino que va a empezar a tener estas cuestiones más estilizadas y con un énfasis mayor en la ornamentación. Con el surgimiento de estas nuevas ciudades, lo que va a pasar con la arquitectura es entonces que ya no tanto, o no va a estar puesto el foco en las catedrales y en ese tipo de construcciones, sino también que va a aparecer, bueno, casas gremiales, colegios, palacios, puentes, puertas de las ciudades, ¿no? Las puertas de entradas a las ciudades y qué sé yo. Entonces ahí se produce también un cambio a nivel de la arquitectura. Va a mencionar también que al nivel de las esculturas, lo que va a aparecer y va a primar en ese momento van a ser como esculturas pero pequeñas, para tener en las casas, adentro de las casas o adentro de lugares, pero ya no tanto en el exterior ni grandilocuentes, que van a ser de metal o de marfil. Ahí muestra una que es una Virgen de Plata, que es muy linda, después lo verán. Y entonces ahí lo que dice es que también empieza a haber como una especie de culto privado con estas imágenes, y que ya no tienen, al ser más pequeñitas y en estos materiales, en oposición a esas grandes figuras que podían aparecer en una iglesia, que lo que generaban era solemnidad. Lo hemos visto en otros capítulos de Gombrich, ¿no? Como esta idea de que la persona, el creyente, se parara ahí y viera eso y lo embargara, ¿no? Como una sensación de solemnidad, estoy acá en la casa de Dios, como me tengo que comportar de cierta manera, tengo que hacer ciertos rituales. En cambio, estas esculturitas más pequeñas de otros materiales tenían que ver con
generar en aquellos que la miraran amor, ternura, una cosa que tiene que ver también más con los sentimientos privados, ¿no? Como que el amor y la ternura uno puede pensarlo más en la esfera de lo privado y la solemnidad como un sentimiento que tiene más que ver con un recorrido de una esfera pública. Y va a hablar de Italia también, justamente que venimos de ahí. Iba a decir que había como dos escuelas, por un lado la de Giotto, que es bastante conocida, que se ubicaba en Florencia y que propone un cambio total en la pintura, y la de Duccio, que lo que hace es seguir manteniendo la tradición bizantina, se ubicaba en Siena en vez de Italia, eran como rivales, pero con ciertas renovaciones. También va a decir que si bien todavía estamos en la Edad Media, pero ya vamos a empezar a salir de la Edad Media para ingresar en el Renacimiento, y aquí es el momento donde empiezan a aparecer el arte del retrato, ¿no? ¿Se acuerdan de que esto hablamos un poco? Bueno, que acá empiezan a hacerse retratos de forma lo más fidedigna y parecida posible a la persona retratada, que antes no era muy así, era como, bueno, tengo un retrato, pero se podía parecer a cualquiera, ¿no? Bueno, acá se empiezan con técnicas y con una búsqueda de que el retrato sea lo más parecido posible al objeto o al sujeto retratado. También va a hablar de que hay fuertes lazos y relaciones entre la Europa latina, que sería principalmente Italia y Francia, con Inglaterra, y que estas relaciones que se dan también por el comercio y por un montón de otras cuestiones, crean algo que se llama el estilo internacional, ¿no? Que va a estar funcionando en este periodo. Y el estilo internacional es un estilo de líneas suaves, temas delicados, de nuevo el uso del escorzo, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? esa especie de comienzo de la perspectiva, que va a tener imágenes que tienen que ver con la vida cotidiana, con el naturalismo, y que se va a dar una ilusión de realidad a partir de los detalles, ¿no? Entonces, hay una evolución porque se pasa del interés por plasmar temas sagrados, temas sacros, de manera clara, a representar la naturaleza lo más fielmente posible, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber un cambio, el artista ahora dice tenía que ser capaz de realizar estudios de la naturaleza y trasladarlos a sus pinturas. Entonces va a haber muchos artistas que empiezan a trabajar con animales y con plantas, y va a haber mucho detalle y atención a eso, y eso va a hacer que el público empiece a juzgar a las pinturas o a las obras de arte por cuán fieles son a la realidad, cuán bien representadas están las plantas, los animales y el mundo natural, que eso antes no pasaba. Antes las obras por ahí se juzgaban mal por qué impacto tenía esa imagen de David, o esa imagen de Jesús, o esa imagen de San Lucas, el que sea, ¿no? Como resultado de estas nuevas habilidades que tienen los artistas, se dan cuenta, bueno, que ya empiezan a dominar lo que sería el mundo de la naturaleza, entonces van a volcar su interés en explorar el cuerpo humano, la representación del cuerpo humano y las leyes de la visión, que es algo que estuvimos viendo recién acá, ¿no? Como el tema de la, ¿no? Eso ya se empieza a gestar antes de que surja el Renacimiento, y estas cuestiones, entonces señala Gombrich, son las que dan el puntapié para que el arte medieval comience a finalizar y a la vez comience a surgir el Renacimiento. Así que ahí llegamos hasta donde estábamos recién ahora. Bien, llegué, y 31, perdón, les robé un minuto. Bien, yo la paso lista por las mías. Nada, ya saben lo que tienen que hacer, cualquier cosa me escriben, y si no, nos vemos la semana que viene, que es la última semana antes de las vacaciones. Así que aguanten, que ya falta poco y llegan las vacaciones y van a poder descansar. Diego, si querés quedate y hablamos de lo que me decías.